Saludos, amados hermanos y hermanas, bienvenidos al estudio semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, en New Jersey, los Estados Unidos de América. Hoy es el miércoles 30 de marzo del año 2022 después de Cristo. Yo soy su pastor, el reverendo Luciano Márquez Jr., y este programa es producido y transmitido por los medios técnicos de nuestra iglesia bajo la coordinación del hermano Lester Márquez, ministro de adoración. El título para esta serie que hemos preparado en preparación de Semana Santa es Preguntas sobre la Pasión de Cristo. Pero antes quiero leer la Biblia para ustedes en el Salmo 22, versículos 22 al 24. Dice: Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendientes toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Vamos a orar. Padre, a esta hora suplicamos tu presencia y tu dirección en este estudio de tu palabra. Gracias porque podemos comunicarnos con los hermanos por esta vía y te pedimos que sea de gran inspiración esta reflexión para nuestras vidas y para la vida de aquellos otros a quien podamos alcanzarlos con este mensaje. Oramos por Jesús. Amén. Querido hermano, hemos preparado esta serie en dos partes titulada Preguntas sobre la Pasión de Cristo. Hoy vamos a tocar la primera parte de esta serie a la que hemos titulado Tormento y Martirio. Amados hermanos, en preparación para la recordación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, como le celebramos normalmente llamándole la Semana Santa, vamos a presentar estas reflexiones en dos estudios consecutivos. Tenemos que recordar que el Sanedrín judío condenó a Jesús a muerte por blasfemia al declararse Mesías, el Hijo de Dios. Mientras, por otra parte, Pilato, el gobernador romano en Jerusalén, lo condenó por la conveniencia política de su relación tensa con los judíos que decían que este Jesús era un subversivo para el poder imperial. Nuestros estudios van a hacer preguntas sobre consideraciones del testimonio histórico que en los evangelios narra los eventos de la crucifixión y el martirio cruel del Señor en el Monte Calvario. Estas preguntas tienen un tono racional actualmente, pero siguen siendo consideraciones históricas que no han expirado, sobre las cuales vamos a seguir hablando siempre, porque son relevantes de forma vital en la doctrina de la salvación, en nuestra fe acerca de la redención que se nos ofreció en Jesucristo. Estas cuestiones no las vamos a revisar en orden cronológico, según aparece en el relato evangélico, sino en un acercamiento de interés contextual y orientado a responder al llamado que el Señor nos hace de anunciar la redención en Cristo Jesús como una promesa de nuestro Padre Celestial. De manera que la primera pregunta que vamos a asumir en este estudio de esta noche es esta cuestión. Dice así: ¿cómo pudo Jesús soportar un martirio tan cruel en la cruz? ¿Cómo soportó Jesús aquel martirio? En Juan capítulo 19, versículos 17 y 18 leemos: Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio.
La Biblia habla en los dos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, de los sufrimientos de Jesucristo en términos impresionantes. Las profecías fueron muy detalladas en anunciar cómo el siervo de Dios sufriría muerte vicaria. Así que la pasión, muerte y resurrección de Cristo en esta fecha que siempre traemos a la memoria deben ser analizadas básicamente desde el punto de la fe. Nuestra creencia, nuestra doctrina es básica en entender que así fue como sucedió. Pero esta pregunta de cómo pudo soportar Jesús un martirio tan cruel hace apelación, o a veces está relacionada con una cuestión, vamos a decir, médica, natural, física. Médicamente es imposible que un hombre realmente muerto reviva, vuelva a la vida. Y sin embargo, según la Biblia, Cristo resucitó. Por tanto, es muy posible que alguien diga que médicamente el cuerpo humano de alguien como Jesús, una persona real, material, no pudiera haber resistido un tormento tan grande como aquel y estar consciente. Sin embargo, según las Escrituras, aunque Jesús fue realmente masacrado, martirizado, Él cumplió su misión cabal y consecuentemente hasta el último momento. Y esto es muy importante en el entendimiento del relato evangélico. El profeta había anunciado detalles al respecto, como dijimos, Isaías 53, 4 y 5. Leemos: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y morido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. La medicina no puede decir si el cuerpo de Jesús era capaz o habría soportado aquel tormento como Jesús lo soportó. Si dependiéramos del criterio médico para creer estas cosas, pues algunos podrían venirse con que la verdad histórica de la resurrección no fuera posible, porque de ninguna manera un ser muerto podría volver a vivir, excepto que nosotros decimos que es una obra de Dios. Así que el terrible castigo que Jesús sufrió de manera consciente sale o va más allá del criterio médico, y para nosotros es importante entender esta realidad de lo que enseña la Biblia. No obstante, es bueno recordar que algunos relatos muy antiguos, contemporáneos de la época de Jesús, describen cómo víctimas de tales ejecuciones sumarias en una cruz, en otro tipo de tormento, quedaban colgados en aquella cruenta posición de tortura durante días antes de morir. Algo que es absolutamente espantoso solamente en pensarlo. Pero así lo dice Mateo 27, 45, 46. Dice: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Eli, Eli, lama sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El punto no es si realmente pudieron haber matado a Jesús de esa forma o no. De eso no hay duda. Lo asesinaron delante de todo el pueblo. Allí estaba la gente presente. No hay quien pueda dudarlo. Hasta los más incrédulos no pueden resistirse a admitir la verdad histórica de la muerte de Jesús en la cruz. El asunto es destacar que el Señor aguantó vivo hasta que Él mismo quiso entregar su espíritu. Es decir, hasta morir físicamente para que se cumpliera el símbolo expiatorio de la misericordia y de la justicia divina, lo cual muestra que las dos cosas tenían que ir aparejadas. Así que su muerte, antes que ser el resultado clínico o un destino humano para una persona, la muerte de Cristo fue una resolución espiritual de magnitud infinita y más allá, por supuesto, de la naturaleza física, de la naturaleza material, indudablemente de la persona de Cristo. Pero fíjense cómo termina Mateo 27, 50. Dice: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu.
Los evangelios dan el detalle de que los soldados encargados de la ejecución se sorprendieron de que Jesús ya había muerto al final de la tarde, por lo cual no le quebraron las piernas, como pasó con los otros dos que estaban siendo colgados en la cruz. Esa tortura adicional, los verdugos la imponían a los reos con el fin de provocar una especie de infarto de dolor y liquidar de una vez las víctimas para poderse retirar a sus cuarteles cuando era preciso que se cumpliera la muerte de la víctima y terminar aquella ejecución. Esto es posible también, claro, por supuesto, porque el texto dice que ellos querían evitar espectáculos durante la semana de la Pascua sobre pretexto de que podrían haber manifestaciones o turbulencias en la ciudad desde el punto de vista de las autoridades romanas y también desde las autoridades judías, pero básicamente desde el punto de vista de las autoridades religiosas como los sacerdotes, pues ellos no querrían contaminar con la inmundicia de muertos en el Monte Calvario los ritos y las ceremonias de la Pascua. Así lo leemos en Juan 19, 31, 34. Dice: era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. Así que Cristo no solo sufrió en el cuerpo, sino también sufrió en su alma, su espíritu, su naturaleza divina estaba sufriendo en el momento de la muerte. Y esta es una ilustración muy bonita que encontré. Así como los océanos, en los océanos, la superficie visible es solo la faz de toda la inconmensurable realidad del océano, del agua. Así los dolores corporales de Jesús en la cruz son solo una pequeña parte del mar sin orillas y del océano sin fondo de su sufrimiento. Muy bonita esta ilustración tan poética. De modo que los mayores tormentos de Cristo no fueron los de su cuerpo, sino los de su alma. La pasión externa que él vivió es solo una demostración de su pasión interna. Tengan en presente de que esta pasión de Cristo es precisamente el centro de nuestra redención. Y Jesús fue de esta manera martirizado. Y eso ocurrió desde mucho antes. Jesús se vio rechazado por el pueblo y las autoridades religiosas y civiles. Jesús fue traicionado por algunos de sus discípulos. Jesús fue vendido por un amigo. Y lo más doloroso, tuvo que sentir el desamparo vicario del mismo Padre, como si hubiera estado completamente abandonado por Dios en manos de sus enemigos, para de esa manera redimirnos de nuestra condición de criaturas caídas en el pecado. Ese tema de redención es inevitable, es inexcusable para aquellos que no creen, pero para nosotros es magnífico, maravilloso, estupendo. En la crítica realidad de que el Mesías sufriente tenía que enfrentar y asumir esta verdad, encontramos que la profecía ya lo había adelantado y lo había revelado. Por ejemplo, en este Salmo 22, versículos 1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? ¿Por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me responde, clamo de noche y no hallo reposo. Es un salmo profético. El salmista está inspirado en palabras que él posiblemente no entendía bien, aunque fuera parte de su vivencia, porque estaba reflejando el concepto del Mesías sufriente que habría de ser enviado como redentor del mundo. La descripción de los sentimientos de dolor y del bochorno están tan delineadas en estas profecías, en estos salmos, en estos textos, con detalles que son muy precisos. En ese mismo Salmo 22, versículos 6 al 8, dice: Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí. Lanzan insultos. Meneando la cabeza. Confía en el Señor,
pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Bueno, realmente se cumplió lo que estaba escrito. Y la pregunta, ¿por qué Jesús pudo soportar aquel tremendo martirio? Porque estaba preparado, porque Dios lo había encomendado, porque era parte del propósito de Dios. Esta pregunta la podemos tener siempre delante y mucha gente la puede hacer. Nosotros la podemos responder con todos estos textos bíblicos. Pero la segunda pregunta de hoy vuelve sobre el mismo tema y profundiza un poquito sobre una realidad que pudiéramos decir bastante contextual hoy día, ¿no? ¿Por qué los soldados lo torturaron? ¿Por qué torturaron tanto a Jesús? ¿Por qué ocurrió aquel tremendo tormento que fue infligido al Maestro, el Señor, por aquellos hombres? Así que volviendo un poco atrás a los acontecimientos de ese día, antes de ser llevado a la cruz, donde lo empezaron por clavarlo, Jesús ya había empezado a ser torturado. Miren lo que dice Mateo 27, 26 al 31. Entonces le soltó a Barrabás, pero Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!». Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y lo llevaron para crucificarlo. Este tormento era parte de la sanción de pena de muerte y formaba también parte del espectáculo con lo cual se pretendía darle un escarmiento a la gente acerca de las severas sanciones o de los severos dolores y castigos que podían caer sobre los infractores de la ley o sobre los que simplemente eran condenados por la autoridad sumaria típica de aquellos tiempos, que no tenía más apelación que la autoridad de un gobernador o de un rey o de un César. Miren cómo lo dice el apóstol Juan, capítulo 19, 1 y 2. Dice que Pilato entonces tomó a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. En este sentido, Juan es un poco más escueto de lo que leímos anteriormente, pero aquellos soldados que eran siervos del gobernador, podían ser romanos o no, eran una élite de gendarmes que se dedicaban a la guerra, a la pelea, al pleito, pero también eran usados para la reprensión y suplicio de cualquier contrincante, cualquier opositor del dominio imperial. La tropa del gobernador, incluyendo al centurión romano, y este sí era un oficial de verdad del ejército romano que aparece al frente de la escuadra de ejecución, estaban obedeciendo órdenes. Y esta es una razón que siempre se dice para los que bajo el mando de las autoridades militares caen en extremos casos de crueldad. Bueno, eso tenemos que mencionar que en estos momentos cosas como esa pasan en Europa. Europa, que es uno de los continentes de más cultura. Esa guerra que hay entre rusos y ucranianos es terrible. No tiene justificación la forma en que se están la gente matando allí, independientemente de cualquier otra consideración. Pero la pena de muerte decretada contra Jesús era el tipo de pena que se le imponía a quien ellos pensaban que era un enemigo de Roma. Ellos estaban dispuestos a reprimir duramente y sin piedad a los que se sublevaban contra el dominio imperial. Y en realidad, el prejuicio que ellos podían tener acerca de Jesús, si era o no era realmente un insurrecto, un guerrillero, un sublevado, no tenía tanto peso como el juicio con el cual el gobernador iba a sancionarlo. Y realmente el texto nos hace ver que el gobernador Pilato estaba tratando de evitar aquel juicio, poniéndolo a un lado porque no quería darle el gusto a los judíos inicialmente. Así que él pensó una tanda de azotes, más unos cuantos golpes más y un poco de escarmiento,
Era lo que merecía aquella suspicaz acusación de la autoridad religiosa de Jerusalén, que él quería hacerse Dios o Mesías, lo cual a Pilato no le importaba. Hasta que entonces los judíos, autoridades del santuario y de los partidos políticos, fariseos y saduceos se pusieron de acuerdo y cambió un poco la cosa. Mírenlo como lo dice Lucas 23, 13 al 17. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que no se lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Bueno, pues ya la paliza estaba incluida. ¿Por qué lo iban a torturar? De cierta manera, los que tenían esa alma cruel, no porque estaban obedeciendo órdenes, sino porque eran gente feroz y brutal, pues iban a gozar con torturar a una persona. Eso es increíble, pero fue así. No obstante, no era suficiente para los detractores judíos. Por eso tuvieron que manejar una cuestión política y poner delante de Pilato la acusación de que este era un insurrecto y que ellos iban a denunciar a Pilato si no era severo. Así que Pilato finalmente lo condena a muerte. Los judíos no hubieran podido matar a Jesús legalmente, hubieran podido apedrearlo por ahí en algún lugar sin que nadie se enterara o tuvieran que ver los romanos, pero los judíos querían que legalmente fuera ajusticiado, pensaban ellos, ¿no? Por la familiaridad que esa gente tenía con la violencia en la lucha, en la guerra, estaban dados a esa crueldad, ferocidad, brutalidad. Y eso lo ha habido todas las épocas, como he dicho, hasta el día de hoy. Todavía hay esa brutalidad en las guerras, lo mismo que lo que está pasando en Europa, que en África, que en América, que en Asia ha pasado. Pero hay que destacar, no hay cuadro más triste en la condición humana que este. Cuando la gente pierde el sentido del respeto por el dolor, la angustia y la pena de una persona. Cuando es tratada peor que un animal. Cuando despedazar y desmenuzar un ser que es vivo, un ser humano, resulta para muchos un juego o un vicio maligno. Marcos 15, 16 al 20 lo relata así. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Salve, rey de los judíos!, lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Así que ustedes ven las distintas versiones, los distintos evangelios, cómo este pasaje no pasa por alto. Torturaron a Jesús, se dieron gusto en hacer tormentos de aquel cuerpo, en hacerlo de pedazos, en golpearlo sin ninguna piedad. Y dice, y por fin lo sacaron a crucificarlo. O sea, ya no era suficiente la paliza que había dicho Pilato, sino todavía esperaban cosas peores. Hay que agregar que estos militares y aquel piquete de conscriptos para las ejecuciones, como una especie de escuadra de paredón de fusilamiento, hicieron cosas tan graves por ignorancia. Y uno puede espantarse, ¿cómo que por ignorancia? Bueno, en el caso de Cristo no somos nosotros quienes dicen que lo hacían así, sino que fue significativamente asegurado por Jesús. Lucas 23:34 dice que Jesús dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Probablemente Jesús no se refería a que no sabían que lo estaban torturando y haciéndolo sufrir y haciéndolo sangrar y haciéndolo padecer. No sabían el significado que aquello tenía, ni cómo eran parte del cumplimiento de una profecía. No lo sabían. Y por supuesto, Jesús, en su misericordia, está pidiendo perdón por aquella gente. Y una muestra más de la gracia de Dios, de la bondad del Señor. Más tarde, al final de aquella tarde,
el centurión, el mismísimo jefe de aquella escuadra, el único que era realmente un oficial romano de categoría de carrera, haría aquella especie de confesión de fe cuando vio todo lo que sucedió alrededor de la muerte de aquel hombre que se suponía que era un subversivo vicioso, y dice que aquel hombre reconoció ante la muerte atroz de aquel individuo que esa muerte tenía para él un divino, incomprensible, pero ostensible sentido de divinidad. Y por supuesto, en su mente pagana no había otra forma de decirlo. Lucas 23:47 dice que el centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. O como lo dice Marcos en su relato, que refiere que él dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Quiera el Señor, hermanos míos, que este estudio nos haga pensar efectivamente en todas nuestras preguntas, que muchas no las podemos responder completamente en ocasiones, tienen que ver con que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Atormentado y martirizado, sufrió por nosotros para darnos redención, perdón de pecado y una vida nueva. Con eso terminamos el estudio de hoy y nos despedimos deseándole la bendición de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos esta manera de encontrar en la palabra la visión de tu voluntad para nuestras vidas. Gracias porque al ver tanto sufrimiento en Jesús, nosotros comprendemos que tú nos has dado un llamado, que tú nos has concedido una oportunidad de ser parte de esta gloria, mediante la dedicación, la consagración de toda nuestra vida para tu gloria y honra. Bendice cada hermano y hermana en esta noche y que podamos disfrutar así en nuestros corazones del toque maravilloso de tu Santo Espíritu. Oramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano. Terminamos por hoy.